Esto es fuerte, esta frase, el confesionario correcto. del poder, un título que está mezclando algo íntimo, porque bueno, vamos a confesar, pero algo está calculado, como es el poder. ¿Por qué esta imagen? ¿Qué querías que sintiera el lector cuando leyera ese título y cuando abre esta publicación? Yo creo que el confesionario del poder, ese título es una radiografía clara de lo que es Natalie Carrasco. Tú sabes muy bien que yo soy una mujer que, como dije hace un par de minutos atrás, trabajo mi práctica profesional desde la evidencia, ¿no? Que hay como un desconocimiento que asusta. Tú quieres emprender, pero tú no quieres tener problemas. Entonces uno se dedica a lo que uno sabe hacer. Y este tipo de cosas, como que tener las finanzas en orden, tener la contabilidad en orden y no meterse en problemas con las autoridades, que eso te puede traer multas, problemas de todo índole, inclusive en el peor de los casos hasta que te quedes sin el negocio. La gente tiene un poco de miedo, pero el miedo basado en el desconocimiento. Porque Quienes nos escuchan, Nati Carrasco pues es abogada, comunicadora, Business Process Manager. Ella está especializada en lo que es el desarrollo organizacional y educación ejecutiva. Tiene muchas maestrías, 3 maestrías: comunicación estratégica, organizacional, neurocomunicación, comunicación científica, aparte algunas certificaciones como Kaizen, Total Quality Management, Project Management, PMP y seguridad psicológica en el trabajo. Tú combinas todas estas estrategias, toda esta ciencia. Ella diseñó su propia metodología, que es CLIP, Power y CRAM. ¿Son 3 o es una? Ya a este punto hay varias metodologías. Sí, cuando hablo de mí yo siempre digo que soy un ratón de biblioteca. Te lo juro, Gigi, porque una de las cosas que más me apasiona es el conocimiento, ¿no? La búsqueda del saber, entender las dinámicas, y desde allí puedo crear la metodología, frameworks que aplico hoy día a las organizaciones con las que trabajo y de las que soy partner estratégico en el desarrollo de sus talentos. Amo la ciencia, toda mi práctica profesional viene desde la evidencia. Creo que es fundamental trabajar desde la evidencia, sobre todo cuando estamos tratando de entender patrones y cuando estos patrones aplican al liderazgo, aquellas personas dentro y fuera de las organizaciones que toman decisiones que cambian vidas. Y un poco de eso es lo que vamos a estar conversando hoy. Así es. Porque esta visita a un lugar tan especial en mi vida como es Panamá tiene que ver con la Feria del Libro, que vamos a estar presentes la próxima semana, y lo que eso significa, que ya tú mejor que nadie sabes qué significa la Feria del Libro para nuestro país y por qué ese es un espacio icónico, emblemático, en donde se da cita todo el conocimiento o aquellos autores que queremos dejar un granito de nosotros en la sociedad para generar la transformación que tanto estamos buscando. Claro que es. En esta ocasión vienes con el confesionario del poder. Correcto, así se Yo llama. tengo varias preguntas. Esto es fuerte, esta frase, el confesionario del poder, un título que está mezclando algo íntimo, porque bueno, vamos a confesar, pero algo está calculado, como es el poder. ¿Por qué esta imagen? ¿Qué querías que sintiera el lector cuando leyera ese título y cuando abre esta publicación? Yo creo que el confesionario del poder, ese título es una radiografía clara de lo que es Natalie Carrasco. Tú sabes muy bien que yo soy una mujer que, como dije hace un par de minutos atrás, trabajo mi práctica profesional desde la evidencia, ¿no? A mí no me gusta endulzar las situaciones ni hacerle creer a las personas que pueden abordar escenarios desde lugares utópicos, irrealistas o dulcemente fantasiosos. El confesionario del poder es un espacio íntimo, como tú bien has dicho, que he tenido la dicha, la fortuna y la oportunidad de compartir con directivos de múltiples industrias, de múltiples empresas, en diferentes geografías, y en donde, más allá de esa clara investidura que propone el liderazgo, cuando una persona asume un cargo de alta responsabilidad, se encuentra una persona llena de miedos y vulnerabilidad. No hablo en el confesionario del poder, porque además el libro aborda una trilogía bien importante, que es la responsabilidad de hacer decisiones, el miedo y el liderazgo en un solo cuerpo, ¿no? Como digo yo. Entonces no hablo del liderazgo desde la clásica óptica de vulnerabilidad y con ese toque tal vez rosa que muchas veces queremos darle al liderazgo. Hablo desde
desde lo que no se cuenta del liderazgo, ¿no? De la realidad, del miedo que tiene aún ese director de hacer decisiones, de cómo el miedo no llega vestido de miedo a una sala de junta, sino se disfraza de rigor, de excelencia, de estoy cuidando el negocio, quiero apuntar a altos estándares, y realmente detrás de esas posiciones en ocasiones encontramos patrones conectados con diferentes tipos de miedo, ¿no? Es un silencio también, porque tú misma has escrito que el silencio es una herramienta de liderazgo y que este libro promete hablar un poquito sobre el silencio estratégico. Sí. Después de tantos años, tanta experiencia que tienes de estar formando ejecutivos para comunicar con intención y correctamente, ¿qué te hace decidir tú romper ese silencio? Fíjate que qué interesante pregunta, Gigi, porque la gente podría creer que en el libro yo voy a exponer casos y no hay nada más contradictorio al espíritu del Confesionario del Poder que eso, porque si algo debo honrar en ese libro es la confidencia. Y la confidencia se honra a través de la ética profesional. El libro no expone a nadie. El libro utiliza casos inspirados en situaciones reales, en múltiples organizaciones, pero que más allá de la situación lo que muestra es el patrón conductual detrás del líder, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa persona que muchas veces se sienta en una mesa a tomar una decisión con una carga de historia personal tal vez no resuelta para ese entonces, con temor a equivocarse porque sabe que esa equivocación puede llevarse por delante muchas vidas o inclusive el rumbo de una organización? ¿Qué pasa en la mente de ese líder que solemos ver incolume, emblemático, casi intocable, cuando tiene que hacer una decisión y esa decisión se hace primero con él mismo y luego entonces la verbaliza al resto de las personas que tienen el entorno? ¿Qué pasa con ese líder? Mira qué interesante que estás hablando sobre lo que vive una persona, un líder. Sí. Es como si tuviera una máscara. Ahora yo te pregunto, a veces, ¿este poder hace que ese líder se despoje de esa máscara? O sea, ¿cuál sería, como quien dice, la máscara más común a la cual te enfrentas? No te quiero spoilear el libro porque me encantaría que la audiencia sintiera la curiosidad y vaya a leerlo, porque ¿qué van a encontrar en el confesionario? En el confesionario vamos a encontrar ese clásico jefe que tuvimos en alguna oportunidad que a veces nos hacía la vida de cuadritos y tal vez podamos entender un poco más qué era lo que realmente había detrás de esa posición. Hay una mirada profunda y un espejo tal vez incómodo en el confesionario, porque yo no solamente quiero que recuerdes a esa persona que trabajó contigo o a ese líder que tuviste o que tienes en este momento. Yo quiero que te puedas mirar en esas páginas y que puedas analizar si no te estás convirtiendo en algo que tú decidiste nunca ser y que tal vez involuntariamente te estás acercando un poco a ese límite por el entorno, por el miedo a parecer, por el miedo a no perder vigencia, por el miedo a seguir influenciando equipos. Entonces, el Confesionario del Poder sin duda te va a hacer recordar a esas personas con las que has trabajado y tú dices, mira, yo tenía una jefa que de verdad me provocaba cortarle la cabeza. Tal vez vamos a poder entender un poquito más de qué pasaba en realidad allí, pero también va a funcionar como un espejo para ti, para que en esas líneas puedas analizar qué tanto de cada uno de esos personajes también hay en ti hoy. Sí, el miedo a extinguirse, diría yo. Correcto. Yo quisiera, una idea para aplicar sobre el mismo liderazgo esta semana para las personas que tengan la oportunidad de asistir al evento, quienes compren el libro, quienes lo lean. ¿Cuál te gustaría que fuera esa idea con la cual ellos navegaran, se quedaran, se aferraran sobre este libro tan poderoso, El Confesionario del Poder? Hay que reconocer el miedo como es, una emoción que vamos a tener todos los seres humanos siempre. Aquella persona que te diga, te voy a enseñar a no tener miedo o te voy a quitar el miedo huyan, porque eso no es cierto. El miedo es una emoción como todo el arcoíris de emociones que vivimos y transitamos los seres humanos, solo que en esta ocasión me encantaría que podamos reconocerlo, entender en cuántas de nuestras decisiones ha estado sentado con nosotros y en cuántas de esas decisiones ha tomado el control. Porque
el confesionario lo que te lleva es a generar conciencia sobre todas aquellas decisiones en las que ha sido el miedo al volante y no necesariamente tú. El confesionario sienta en una misma silla tu identidad, tu responsabilidad, tu autoridad y tu miedo. Ahora, el poder gestionarlo, tomar el control y el volante de la decisión sin que el miedo lo haga por ti, es lo que yo les pido a través de esas líneas. Y yo lo que entiendo, y permita que me meta, porque conozco a Nati y sé un poco de qué viene el libro, estoy esperando ya ansioso tenerlo ya y leerlo bien, pero es como ese poder, de alguna manera, puede dar la impresión de enmascarar ese miedo, ¿no? Sin duda, es que mientras más ascendemos en una posición dentro de una organización, no crean ustedes que el miedo se va. El miedo se sofistica, se cambia de vestido, cambia de traje, se sienta en la mesa en forma de excelencia, habla con rigurosidad, se acerca a estándares, se acerca a cuidar el negocio, y muchas de esas cosas son ciertas, ¿no? En realidad, esos líderes sí quieren trabajar con excelencia, con responsabilidad, con estándares, con empujar el negocio hacia adelante. Lo que pasa es que no siempre el discurso viene desde ese origen. Muchas veces es algún tipo de miedo enmascarado. Por ejemplo, pequeño spoiler allí porque los quiero ver en la Feria del Libro, por supuesto que sí. Sábado 29 a las 11 de la mañana en Atlapa, en el stand de Pan House. Allá los voy a estar esperando para que tengamos una confesión tú y yo, para que tú también puedas entrar a ese confesionario del poder. Uno de los miedos que pude reconocer rápidamente en patrones de muchos líderes es el miedo a perder relevancia dentro de la organización. Y pasa mucho en el liderazgo senior. Yo no quiero dejar de ser relevante, yo quiero que las decisiones pasen por mí y comienzo a dejar de ser un catalizador para transformarme en un cuello de botella. Y lo disfrazo de excelencia, de conocer el negocio, de seniority, pero en realidad no es eso. En realidad es mi temor a perder vigencia dentro de la organización. Una lucha interna de no querer soltar. Bueno, por acá también nos acompaña Mario Becabungo, para quienes, bueno, lo han visto por acá ya en tu chat SOS. Él combina también experiencia contable, la docencia, la consultoría, divulgación. Es contador público autorizado en Panamá, más de 20 años en esta profesión. Y él también tiene su libro, Sobrevive a los impuestos. Realmente esta palabra, el simple hecho de decir sobrevivir, siento como que estuviéramos ahí agarrándonos de ese flotador que no nos va a abandonar. Y sobre todo cuando hablamos del tema de los impuestos, que es como el cuco. Ese es otro miedo, Nati. Le tenemos miedo a los impuestos. Sí. Esta publicación que tiene un update que has preparado, que se va a presentar también en la Feria del Libro. Háblanos un poquito acerca de cómo tú te inspiraste para crear esta publicación de Sobrevive a los impuestos. Claro, y básicamente eso fue algo medianamente espontáneo que nació por las vivencias que yo iba viendo con mis propios clientes, ¿no? Yo me di cuenta, como bien lo indica, y por eso el nombre, que hay como un desconocimiento que asusta. Tú quieres emprender, pero tú no quieres tener problemas. Entonces uno se dedica a lo que uno sabe hacer. Y este tipo de cosas, como que tener las finanzas en orden, tener la contabilidad en orden y no meterse en problemas con las autoridades, que eso te puede traer multas, problemas de todo índole, inclusive en el peor de los casos hasta que te quedes sin el negocio. La gente tiene un poco de miedo, pero el miedo basado en el desconocimiento, porque el desconocimiento es una de las principales fuentes de miedo, creo yo, que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, prácticamente la inspiración fue esa, ¿no? Tratar de desmenuzar ese mundo tan complejo como pueden ser los impuestos en cualquier lugar, pero en Panamá en particular, que es como complejo, como enredado, como confuso, y tratar de ponerlo en palabras sencillas para que cualquier persona lo pueda entender, y realmente no tanto como un manual técnico, no tanto como una enciclopedia que te pueda servir para especializarte en esto, sino para tener un panorama claro y en palabras sencillas de hacia dónde vas, qué consecuencias puedes tener y por dónde empezar a organizar tu negocio, ¿no? Como no podemos desglosar todo el libro, yo le he preparado a Mario un ping-pong así rapidito para que él me responda, ¿verdad? Vamos a dar inicio por acá. Emprender primero y averiguar los impuestos después. ¿Error o realidad? Bueno, eso pasa, pero es mala idea.
Y eso pasa porque primero es bastante fácil, entre comillas, porque tú abres una cuenta por internet y no te piden mayor requisito que adjunta. Pero no hay la letra grande roja que dice, cuando hagas esto, vas a pagar esto o vas a tener que hacer esto. Y cuando se dan cuenta muchas veces es muy tarde, porque ya tienes la multa, ya tienes el recargo, o simplemente lo abandonas, y abandonarlo es lo más caro del todo, ¿no? Así es. ¿Qué sale más caro? ¿Pagar impuestos o ignorarlos? Ignorarlos definitivamente. Si vendo por Instagram, vamos rápido. Si vendo por Instagram, ¿también tengo obligaciones tributarias? 100%. En las redes sociales no están exentas. ¿Tengo YAPI o transferencias frecuentes? ¿Puede generar alertas fiscales? No solamente fiscales, sino bancarias. Te pueden cerrar la cuenta bancaria incluso. ¿Puedo mezclar el dinero de mi negocio con mi cuenta personal? Ay, No deberías. No lo hagan. No deberías, pero es muy frecuente. Es muy frecuente. Okay. Y a veces con buena intención. Yo mismo lo hice en mi principio. Yo lo empecé a separar cuando yo emprendí, no por temas fiscales, sino por temas de transparencia, porque llega un punto en que tú no sabes si estás ganando o estás perdiendo dinero. Sí. Ok. Si este mes no vendí nada, igual tengo que declarar. Es posible, no te voy a decir que es una regla absoluta, tienes que tener, hay parámetros, hay condiciones en las cuales sí tendrías que hacerlo, hay veces que no, y hay que ver caso por caso, ¿no? Pero el mero hecho de que no lo hagas no significa que estás exento. Tendrías que ver. Esto para los emprendedores. ¿Todo emprendedor necesita un contador desde el día 1? Sí. Y no solamente un contador cualquiera, porque igual que en toda la contabilidad hay especialidades, en todas las profesiones hay especialidades. Entonces, un muy buen contador que tiene 20 años de experiencia trabajando en una transnacional, posiblemente no te sepa saber y asesorar sobre emprendimiento. ¿Guardar las facturas en plena era digital importa? Ay, lastimosamente sí, porque todavía el 100% de las facturas no son electrónicas. Entonces, ¿qué es hace peor, falta. declarar tarde o no declarar? No declarar siempre es peor. Porque lo que pasa es que al final, mira la palabra, declarar. Tú lo dices automáticamente, o sea, voluntariamente. Si tú no lo haces y te agarran, ya no es solamente que declares, sino que te van a auditar hasta el 100% de todo lo que vas a poner ahí. Entonces, digamos que se te hace más complicado el asunto. Hay muchas preguntas, pero voy a ir rapidito a los mitos o realidades, ¿verdad? Vale. Si no facturo mucho, ¿no tengo que declarar? Muy poquito. La ley habla de $3,000 en el año, imagínate. Si tuvieses menos de $3,000 en el año, no tuvieras que declarar nada, pero imagínate, eso son $200 al mes. Sí, es un poco utópico. Si me pagan en efectivo, ¿eso cuenta como ingreso? Claro. El método de pago es alterno a la consecución de ingresos. Ahorita hay un tema con eso de me pagas en efectivo, me pasas por YAPI y no lo declaro y no te hago factura. ¿Cómo funciona eso? Funciona mal. Y te subo un poquito más la escala. No solamente el pago en efectivo, sino el canje. Yo te doy un servicio y tú me das un servicio y tú no me facturas, yo no me facturo. Eso no tiene, digamos, sustento legal. O sea, técnicamente, si yo presto un servicio, yo tengo que hacer la factura independientemente si es canje, me pagan en efectivo, me pagan con vaca, lo que tú quieras. O sea, si yo presté el servicio, debo hacer la factura y en consecuencia pagar el impuesto. ¿Una buena planificación fiscal puede hacerme pagar menos legalmente? Claro, porque es que lo que pasa es que hay muchos incentivos, deducciones y créditos que puedes obtener de manera legal porque la ley los contempla y el mero desconocimiento hace que te pierdas esas oportunidades, ¿no? Y quedes pagando por la tarifa general que normalmente es lo más caro, ¿no? Bueno, ¿el panameño le tiene miedo a los impuestos? Yo creo que no. Y esa es a lo mejor un parte del problema. Porque lo que tenemos miedo es tú sabes, ya después cuando ya la cosa está creciendo y ya está grande, yo creo que se empiezan a preocupar, pero creo que al inicio como que hay una falta de ese temor que te hace hacer las cosas bien, ¿no? Y cuando reaccionan, entonces se descubren que hay un problema mucho más grande de lo que se hubieran imaginado. Y por eso el nombre, Sobrevive. Un error aparentemente pequeño que puede terminar costándote miles de dólares. Aparentemente, bueno, el más fundamental sería no guardar la documentación completa. Ese sería el más fundamental, ¿no? Y yo creo que ese es el más complicado porque en la era digital guardar papel es complejo. Además que aunque lo guardes, de algún modo el papel se daña, se deshace, se borra. Sí. Entonces... Y a veces el problema... ¿Serían válidas esas facturas si yo les hago una copia, las escaneo si las y las guardo sí. en digital? Sí, así sí es válido. Pero ¿sabes cuál puede ser el problema también? Precisamente por esa falta de temor que me está mencionando Gigi hace un instante, que yo pida la factura, pero olvide ponerle que me pongan a mi nombre. Entonces la factura, cuando tú la vas a ver, dice consumidor, dice cliente final, dice contado. Y eso perfectamente te lo pudieran objetar. ¿Cuál es la mentirita tributaria que más escuchas entre los empresarios? ¿Se puede decir al aire? La mentirita tributaria, no sé. Digo, la excusa, te puedo decir la excusa, que es así. Que facturaste menos, que facturaste menos. Es que yo no facturé eso. Claro. Sí, no sé. Escóndeme por aquí, escóndeme por allá. No se puede decir al aire, señores, pero sabemos que sucede. Por aquí yo quiero pagar menos impuestos y todo esto. Si tú pudieras revisar
las finanzas de cualquier emprendedor durante 5 minutos, ¿qué sería lo primero que buscarías? Lo primero que buscaría es ver los ingresos reales, cuáles son. Porque está ese tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, no me pidió factura y por eso no le di factura. No, pero espérate, pero si le pagaste, te cobró con tarjeta de crédito, no estás escondiendo nada. Al contrario, te estás haciendo más evidente. Esta publicación que sobrevive a los impuestos realmente viene siendo como un manual para el empresario, donde se puede documentar de situaciones, tú abordas casos ahí reales. Casos reales no. O ficticios igual tengo y creo que lo ¿cómo lo presentas? Y creo que lo conversé contigo en un momento, poquito antes de saber que el libro de Nati era el confesionario. Ajá. Cuidado, porque yo tengo derecho de propiedad. Ya lo registraste, Nati. Total, porque ya he tenido algunos temas con eso. Y yo creo que ese es un buen tema para que luego hablemos, Gigi. El tema de propiedad intelectual. Sí. Propiedad intelectual es algo en lo que nosotros tenemos que aprender y tener conciencia y awareness de que existe, de que la ley existe y las obras literarias, los frameworks, los tipos de metodologías y facilitaciones se protegen a través del derecho de propiedad intelectual. Pero fue espontáneo, estábamos hablando, Gigi y yo, y sale, oye, ¿por qué tú no haces un confesionario tributario? Se te ocurra. No, él dijo, no, Gigi, no podemos. Después, pero 3-4 días después, Gigi, mira, confesionario del poder. Así que descartada la idea. Descartadísimo. No lo habíamos visto. Que quisiéramos una colaboración o algo. No pasa nada, Nati. Estamos en conocimiento. Lo que quiero decir es que dentro de mi profesión, bueno, Nati siempre me lo dice que la contabilidad y el derecho se parecen mucho. Y una de esas cosas en particular, y bueno, y la consultoría que ella realiza es el tema de la confidencialidad de la información. Y el abordaje que hacemos ahí es precisamente algo similar a lo que nos narra Nati aquí. De los patrones de comportamientos de mis clientes es que surgen cuáles son las recomendaciones y surgen cuáles son esas leyendas urbanas y cuáles son esos errores comunes que se cometen, pero realmente no menciono casos en puntual, experiencias individualizadas, ni siquiera con anonimato. Simplemente no hago caso de que tuvo un caso una vez que pasó esto, y eso realmente no se menciona ahí, ¿sí? Sino simplemente como que la conducta, ¿no? ¿Cuál es ese patrón que he detectado? ¿Y cuándo vas a presentarlo? Cuéntale. La presentación también coincide el sábado en la feria del libro, el mismo día que mi gran amiga Nati, pero mi presentación es a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Así que, o sea que también los espero. Se pueden ir todo el día, ¿verdad? Disfrutan de la feria, están conmigo a las 11 de la mañana. Hablamos del confesionario. Por cierto, el confesionario no absuelve o condena a nadie. Es simple un espacio para buscar sinceridad contigo mismo y en la forma en que lideras y entender si alguna vez se sentó tu miedo al volante o te sentaste tú al volante cuando había que hacer una decisión dentro de la organización, con tu equipo o en tu vida misma, ¿sabes? Porque muchas veces la gente me pregunta, Natalie, ¿tu libro es solamente para altos ejecutivos, directores? No, mi libro es para cada uno de nosotros que se sienta líder de lo que hace. Y yo esperaría que cada vez seamos más líderes de nuestra propia existencia. Porque eso te lo va a mostrar el confesionario. No necesitas liderar personas. Es más, para liderar personas, primero tienes que aprender a liderarte a ti mismo. Exactamente. Entonces, el confesionario es un muy buen paso de atravesar cuando realmente quieres ser un líder que trasciende y deja una huella positiva en su entorno. Y yo te decía ayer, Nati, que inclusive me iría un poco más allá, y es que en uno u otro contexto, todos siempre somos líderes en algún lado. Si no es en la familia, es en el grupo social, es con los amigos, y a lo mejor no siempre, pero a lo mejor en determinadas circunstancias, tú eres el que sabe y sin darte cuenta, quedas liderando. Entonces yo creo que también es una oportunidad para ese liderazgo que tenemos ahí escondido, adormecido, que a lo mejor no hemos reconocido, pero que tenemos, se explote, ¿no? Yo no puedo dejar ir a Natalie porque yo tengo unas preguntas con relación. Yo estoy haciendo mi research en tu página web muy completa, me encantó, muy bonita. De hecho, hasta tiene un programa de radio y todo que no me dejó terminar de hablar antes de presentarla. Y tiene Business Time y todo esto. Pero, ok, yo lo que quiero que hablemos un poquitito porque me sentí tan identificada es con el síndrome del espejo roto. Ajá. Aquí lo describes como una forma de nombrar a personas que aparentan inspirarse de ti, ¿verdad? Pero en realidad están copiando tu estilo, tus ideas, tu discurso, tu imagen, tu forma de comunicar
sin construir una identidad propia. Yo no sé si hay una publicación sobre esto más extensa, un webinar, algo. Ese está en mi blog. Pero esto está buenísimo. Qué bueno que te encante, Gigi. Creo que esa es una de las cosas por las cuales tú y yo tenemos tan buenas conversaciones, porque amamos la intelectualidad, no nos quedamos en lo superficial de las cosas y podemos pasar horas compartiendo y siempre vamos a disfrutarlo muchísimo, ¿no? El síndrome del espejo roto es un artículo que está publicado en mi blog, en tu web, que está en mi web www.naticarrasco.com. Y fíjate que tiene que ver mucho con esa breve introducción que hicimos sobre la propiedad intelectual. La autenticidad es el mayor y mejor valor que va a permitir que la gente realmente te recuerde por lo que tú eres y no por lo que tú aparentas o pretendes ser. Eso me ha pasado muchas veces, por eso escribí ese artículo. Porque a mí también. Es natural. Sí. Yo creo que por ahí está la identificación nuestra en ese artículo. Es natural que cuando tú enseñas a las personas, cuando yo he tenido la dicha, la fortuna de dar clases a nivel de maestría, de entrenar líderes, que es lo que hago hoy día, cuando apoyo a las organizaciones, es natural que cuando tú enseñas, la gente genere esa suerte de admiración por lo que tú haces, por cómo lo haces, por cómo lo dices. Pero hay una línea muy delgada entre esa admiración y tratar de emular a la otra persona, ¿no? Tratar de inclusive pensar que tú vas a cortar tu curva de aprendizaje emulando lo que esa persona está haciendo, porque eso no es sostenible en el tiempo. No, y es que también la copia se nota. No tienes tu personalidad, no está tu esencia, se ve forzado. Aparte, utilizando como otras áreas para reforzar la supuesta imagen. Correcto. Ay, eso a mí realmente me molesta muchísimo. Mira, a mí me ha pasado y, bueno, Mario no me dejará mentir porque sabe perfectamente a qué me refiero con esta historia que voy a contar. ¡Qué terror! Por supuesto, anónima como el espíritu del confesionario, ¿no? Decimos el pecado, pero no el pecador. Okay. Yo tuve un estudiante que llegó a decirme, Natalie, es que yo te he estudiado milimétricamente. Claro, y en el momento, fíjate, esos red flags que uno deja pasar porque quiere darle una respuesta suave, ¿sabes? Porque quieres de algún modo buscar una justificación complaciente a eso. Eso fue un red flag que yo, obviamente, en el momento no lo vi. Luego me doy cuenta cuando uno los puntos en retrospectiva. Ese estudiar milimétricamente al que él se refería era llegar a imitar inclusive cosas como mi estilo de vestir, las frases que yo utilizo, me gusta el dorado. los approaches. Me gusta el dorado. Me gusta el dorado. Ahí está. Mario sabe de qué historia estamos conversando. Fue verdaderamente preocupante y te da miedo que alguien pueda llegar hasta ese punto, ¿no? Sí, es como un fanático, ya estamos hablando de un fan confundido. Una delgada línea allí, ¿no? Y yo te lo traslado por lo menos al arte, ¿no? Tú ves en el arte, no es lo mismo el plagio que la inspiración. Correcto. O sea, una cosa es que tú veas algo que te gusta y tú dices, tú sabes que yo debería poder adaptar mi estilo y seguir un poquito la tendencia de qué es lo que ella está, porque lo que ella hace me gusta, pero eso no significa copiarla ni calcarla. Lo que pasa es que hoy día estamos rodeados de muchos influenciadores, colegas, expertos. Hay tanto ruido allá afuera, ¿verdad? Entonces tú empiezas a retroalimentarte de todo lo que ves, pero lo que realmente es que tienes que desarrollar tu identidad. Claro. Y darte cuenta que eso te va a servir en un punto, tal vez para abrir una puerta. Pero una vez tú atravieses esa puerta, vas a quedar al descubierto totalmente en que esa persona que tú vendiste ser realmente no eres tú. Eso se nota, la copia se nota. Y además imagínense también el desgaste mental que eso genera. O sea, analicémoslo un segundo. Vas a estar permanentemente pendiente de qué hace la otra persona. Es otra máscara. Es otra máscara y lo peor de todo es que siempre vas a estar
en el lugar que le corresponde a alguien que sufre del síndrome del espejo roto, detrás de quien realmente está creando. Esto me recuerda a una novela, La mujer en el espejo. Total. No, Solo que este espejo estaba roto. Y otra cosa es que, mira, fíjate, Se rompió el el confesor del poder, me corrige Nati, pero el poder que hablas ahí no es ese poder de la fuerza, es que el poder de la no es imposición. fuerza. Qué rico que lo traes a colación. Pero el poder es más bien esa capacidad que puede tener un líder de influenciar. Correcto. Y ese poder tú no te lo puedes robar. Correcto. Y al limitar la persona, lo que estás tratando es de ese poder que esa persona tiene por cómo se comporta, tratar tú no te lo puedes robar, porque como lo dices, tú puedes imitarlo, pero al momento que tienes que demostrar que tienes ese poder, esa capacidad, pues te vas a quedar ahí. Una pregunta para cerrar por acá el tema del espejo roto, porque me hubiera gustado hacer un programa completo de esto. Lo vamos a hacer, amplio. Gigi. Todavía tengo varios días aquí así, y yo amo venir a conversar contigo. Así que tú dime y aquí estoy. Ok. ¿Qué papel juega el ego tanto en quien copia como en quien se siente copiado? Wow, qué buena pregunta. Mira, el tema del ego. El ego es necesario. Vamos a partir de allí, ¿no? El ego es algo, es como esa pequeña gota de sal o ese pequeño puñadito de sal que le colocas a la comida. Es necesario para que tenga sabor. La cosa es que si no lo tienes, es insípido, y si lo tienes de más, es intolerable. Exactamente, el ego juega ese mismo papel, ¿no? En la persona que copia, allí hay un grave problema de autoaceptación, de self-awareness, de introspección, de entender realmente de qué está constituido tu poder, porque cada uno de nosotros tiene un poder. Eso no podemos perderlo de vista. Hay que hacer ese viaje interior para realmente encontrar tu elemento diferenciador y sacarlo, ¿no? En quien es copiado me fascina porque hay una dualidad de emociones. No lo voy a endulzar, no es mi estilo, ¿no? Hay una dualidad de emociones. La primera es una rabia tremenda, porque tú dices, bueno, recién amanecido quiere copiar más de 20 años de trabajo utilizando una de mis frases y quiere que con eso abre la puerta. Es la realidad. O sea, el que diga que cuando se siente, cuando está copiado es un halago, no seas mentiroso. Cuando te copian te molesta y es una reacción natural. Pero allí viene la otra cara. Cuando la rabia merma y tú vuelves a tu centro y a tu self-control de lo que estás haciendo, entonces tú te das cuenta que lo que estás haciendo está generando impacto, que realmente estás transformando, al punto en que otros quieren imitarlo, que no saben cómo lo haces y la mejor manera es tratar de imitarlo. Pero imitar es solamente tomar la capa de arriba. La puntita del iceberg, porque debajo de eso hay mucho trabajo, mucha formación, años, experiencia, análisis, caerse, levantarse, encontrarse consigo mismo en el espejo. Mi amor, y eso no te lo vas a copiar en una frase, que eso es lo que ni en 2 días. Pero es que eso es lo que deberías copiar. No sirve. Lo que sí debe copiar es, mira, para hacer eso tuvo que trabajar, estudiar, prepararse, capacitarse, voy a seguir la misma ruta para ver a dónde me lleva. La metodología. Mira, todo es parte del proceso. Tal y vez hay no la misma ocasiones ruta. que hay personas que quieren tener lo que tú tienes Sí. ya. Sí. Ya. la Acaban de inmediatez. empezar y lo quieren ya. Y no eso han es. pasado, o Por sea, el no han proceso. transitado, como dijo Nati, por todas las etapas, caerse, levantarse, aprender y todo esto, limpiarse y seguir. Simplemente como por arte de magia no La funciona cápsula, así. estamos No en la sociedad sirve, de la no cápsula. funciona. Y Mario dice, bueno, tal vez quieren copiar tu camino, pero es que tampoco es copiable, Mario. se puede. No, ¿Sabes? pero No puede. lo que te quiero decir es que, como dice Nati, yo no puedo pretender terminar mi licenciatura y copiarte y tener tu perfil. Porque No mira puede, todo el claro. currículo que dijo Nati ahí, no sé cuántas especialidades, no sé cuántas maestrías, tantas publicaciones. O sea, tú Tú tienes las que... puedes tener también, tú puedes tener las mismas especialidades que ella Claro, tiene, pero lánzate los nunca 20 vas a años. tener el mismo proceso. Pero lo que te quiero decir es que, no, pero está bien, pero yo te puedo imitar sin querer ser comunicador, pero yo quiero decir, mira, si Nati claro. llegó allá, Claro, y yo soy claro. contador, yo Es tengo diferente. tengo que hacer las credenciales así porque ya le funcionó, a mí me va a funcionar. Es diferente, Tengo que tomar porque maestría eso es porque ya le funcionó. inspirar, Claro, claro. y eso es inspirar, es lo que te quiero decir. No voy a llegar a hacer el mismo resultado, pero puede ser un resultado, digamos, de distintas áreas, de distintas matrices, Claro con que sí. distintas personalidades, pero exitosos porque seguiste el camino
copiado. Bueno, Claro, tú puedes inspirar. hay que educarse. Tú puedes inspirar, pero... y puedes sentirte inspirado por alguien, porque cada uno de nosotros está inspirado Claro. por alguien. Si hacemos esa retrospectiva, vamos a encontrar que hay seres que nos inspiran de diferentes maneras. La diferencia es que pierdas tu esencia y tu identidad tratando de ser alguien que no eres. Claro. Porque Porque- y no por eso es que- sostenible en el Yo tiempo. lo, decía yo lo que- digo que tomes las herramientas, ¿verdad? Porque tú te puedes inspirar, por ejemplo, en un Ismael Cala. Ajá. Y tú has ido a algún tipo de eventos de él, a los talleres, qué sé yo, a los retiros, y tú aprendes las herramientas, Claro. pero no es que ahora tú vas a hacer Cala. Claro, ese es mi Exacto. punto. Ese es mi punto, ¿no? Ese es mi punto. No funciona de No esa manera. funciona así. Se nos ha acabado el tiempo, pero tengo que No. recordarles por acá que el Confesionario de Poder se va a presentar este sábado 29 de agosto a las 10:45 a.m. en la Feria del Libro, y nuestra presentación de Sobrevive a los Impuestos de Mario Becabunco va a ser a las 6 de la tarde, así que los acompañamos a todos en esa superaventura de la Feria del Libro, la presentación, agradeciéndoles la verdad que se hayan tomado toda la dedicación para poder escribir gracias a esto ti. y para ayudar a miles de personas, no solamente en el enfoque empresario, sino cualquier persona que quiera aprender sobre estos temas, que también se está preparando porque quiere llegar a tener un puesto de autoridad Claro que sí. en el área que se maneje, y también hay que documentarse y aprender muchísimo. Y ustedes, el solo hecho de que hayan tomado de su tiempo para hacerlo es muy bondadoso, es muy generoso. Gracias a ti, Gigi, porque tú eres un canal para que las cosas buenas también brillen con mayor fuerza en Panamá y fuera de Panamá. Gracias. Eso me consta, no son 2 días ni 3 días conociéndote, son muchos años, sé de tu trayectoria, sé de tu enfoque de la excelencia. Y fíjate, de eso es lo de que realmente se trata, de que podamos construir un camino que sea legado y que sea inspiración para otros sin caer en la copia. Gracias a ti por abrir el espacio, por ser catalizadora de estos momentos, y por supuesto que vamos a seguir conversando. Un espacio más para Sí. el síndrome del espejo roto, porque yo creo que ahí tenemos muchísima tela que cortar. Así Sí, es. Bueno, sí. Mario, te despides por acá de la audiencia Sí, también. agradezco también siempre, Gigi, siempre muy enriquecedora las conversaciones contigo, igual que con Nati. Y bueno, esperando siempre la invitación para regresar para acá en cuanto se pueda, ¿no? Nos vemos entonces con ustedes el sábado 29. Audiencia, muchísimas gracias por su sintonía y nos escuchamos aquí mañana a las 10. Chao, chao.